Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a estar con el tema de intentar conceptualizar los mecanismos defensivos, porque de alguna manera las defensas son necesarias para comprender la adaptación y desadaptación y los rasgos generales e individuales del desarrollo personal de los sujetos. Es importante las referencias que vamos a tener de Freud, Melanie Klein, Roy Schaefer, Otto Kemper, Siquier de Ocampo, que nos van a permitir integrarlas a las teorías que apoyan las técnicas, porque no solo hay que rotularlas y saber qué tipo de defensas está actuando, sino también hay que comprender el proceso dinámico, vincular del que forman parte. Eh, Podemos decir que evolutivamente en el curso del crecimiento se temen impulsos que realísticamente o no se cree, si se descargan, que provocarán la pérdida de amor de los seres significativos. Y el castigo será el abandono, por supuesto, ¿no? El maltrato físico o la condena moral. En realidad se teme un estado traumático y fundamentalmente de mucha inseguridad. La presión de estos impulsos amenazantes y la probabilidad de descargarlos en realidad estimulan reacciones de ansiedad. Podemos pensar que luego, después de la formación del super yo, pueden sentirse reacciones de culpa, de vergüenza, de bronca, de asco inclusive. El yo vivencia en un sentido que se está desarrollando una crisis en el control impulsivo y en otro una señal de comenzar a reforzar las defensas. Schaefer dice que no se puede huir de los impulsos como de las tormentas, ¿no? Que los impulsos por medio de operaciones o estrategias en realidad lo que hacen es bloquean por un lado parte o toda la descarga de aquello que resulta amenazante y por otro lado van a denegar la representación consciente de las ideas y afectos que lo acompañan. Las operaciones por las que los impulsos y sus representaciones, podemos decir, son bloqueados de la representación en la conciencia y de la acción, son llamadas defensas. Las defensas son intentos desesperados, intransigentes y hasta rígidos, podemos decir, de eliminar lo rechazado, o sea, los impulsos y sus representaciones. Si decimos que la defensa, ¿no?, es cualquier operación psicológica que tiende a bloquear la descarga de impulsos eh, peligrosos, rechazados y evitar las consecuencias emocionales penosas, desde el punto de vista dinámico, Freud dice que el yo representa el polo defensivo, que en realidad va a poner en marcha mecanismos de defensa para librar esa angustia al yo. ¿Y qué va a hacer entonces? Van a surgir pensamientos, percepciones, sentimientos, actitudes, acciones, ¿sí? O sea, una variedad sin fin de operaciones defensivas que van desde las más extremas, es decir, que envuelven la personalidad total, como por ejemplo la regresión grave, ¿no?, hasta las más pequeñas y transitorias, como por ejemplo el acto sintomático de olvidar un nombre, ¿no? Conceptualmente, decimos que no se pueden separar los aspectos defensivos del comportamiento ni de sus aspectos impulsivos, porque no existe la defensa en sí misma, ¿sí? El comportamiento humano está determinado por múltiples fuerzas psicológicas. Entonces, un comportamiento psicológico es una defensa de manera breve o es la expresión del aspecto defensivo relevante. Por ejemplo, la intelectualización, generalmente considerada
como una defensa, ¿no? ¿Qué hace? Que en realidad representa una huida de la espontaneidad y una rígida adhesión a lo superanalítico, a lo supercontrolado, a la lógica estricta, a la verbalización en realidad carente de afectos y parece acercarse como a importantes problemas vitales y de relación, pero libres de impulsos, de ansiedad y culpa. Sin embargo, tiene aspectos de descarga impulsiva, por ejemplo, mediante el énfasis en el intelecto y los logros intelectuales. Tiene aspectos superyoicos, en tanto hay sumisión a un estándar que podemos pensar perfeccionista. Tiene aspectos adaptativos, mediante el dominio de la realidad y el uso de las posibilidades. Por lo tanto, cuando decimos que la intelectualización es una defensa, en realidad nos referimos a los aspectos defensivos de la intelectualización. Igual sucedería con la regresión. Son complejos cambios, ¿sí?, en la organización de la personalidad y del comportamiento. Las defensas son abstracciones que hacemos de un comportamiento total y múltiplemente determinado. En realidad son parte de procesos dinámicos en los que se involucran vínculos con los objetos. Importan los aspectos, como dijimos, defensivos, impulsivos y adaptativos del comportamiento. De esta manera, vamos a observar cómo las operaciones defensivas, en realidad, impiden la descarga de impulsos rechazados y cómo las operaciones adaptativas facilitan la descarga de impulsos aceptados y también la postergación y limitación de los mismos para asegurar una mayor gratificación. Lo apropiado, lo aceptado, lo repudiado se define por las condiciones externas relativas a la situación del sujeto e internas a los pensamientos, a la organización del superyo, del ideal del yo. Entonces, para comprender el movimiento psicológico del sujeto, vamos a tener en cuenta 3 puntos de referencia y de articulación, que tiene que ver con el impulso, la defensa y la adaptación. La naturaleza de la organización defensiva, en realidad, permite observar 2 niveles de defensa, a las que llamamos primitivas, ¿sí?, y a las que llamamos defensas evolucionadas. En el caso de las primitivas, están regidas por la escisión como defensa fundante, y en el caso de las evolucionadas, están regidas por la represión como defensa fundante. Si dijimos anteriormente que surgen las defensas en diferentes momentos del desarrollo psíquico, existe una relación entonces entre las etapas de evolución psicosexual de la libido y las defensas. En realidad, habría que ver la mayor o menor adecuación de las mismas en esas etapas evolutivas, porque cada una de esas etapas, como bien sabemos, tienen sus vicisitudes. Si hablamos en un primer momento, la necesidad de controlar la atención por experiencias orales pone en funcionamiento la proyección, escupir, aquello que de alguna manera no es agradable, introyectar aquello que sí es agradable. Estos mecanismos de proyección e introyección son estructurantes del aparato psíquico. Al final de la fase oral, en realidad lo que vemos es que hay una primacía de impulsos uretrales y anales, y estamos hablando del año y medio a los 3 años. Luego aparece el sadismo oral, que se reemplaza por el sadismo excretor. Hay una represión, hay un desplazamiento, hay una formación reactiva. Estamos hablando aparentemente en la época de los 3 a los 5 años.
inicio de la etapa edípica, donde la represión, el desplazamiento, la sublimación van a estar en juego. Cuando hablamos de etapas como llegadas a la latencia, 6 a 11 años, hay una reducción de la estimulación psicosexual. En la adolescencia sabemos que hay nuevas formas de excitación sexual, que hay regresión, que hay sublimación, hay vínculos que aparecen muy idealizados o devaluados y reaparecen las defensas primitivas. En realidad, lo que tenemos que pensar es que la escisión se acompaña, ¿sí?, de otras defensas que la van a ratificar, igualmente que la represión, ¿sí? Ambas defensas fundantes se van a acompañar de otras que en realidad lo que van a hacer es reforzarla, acentuarlas. Tomemos el caso de la escisión, ¿sí? Y la escisión, en realidad, se va a acompañar de formas tempranas de proyección, especialmente la identificación proyectiva, de formas, digamos, como la idealización primitiva, la negación de bajo nivel, la omnipotencia, la devaluación. Y si nosotros pensamos como defensa fundante la escisión, sabemos que en realidad es la defensa principal de las estructuras borderline y la psicosis. Cuando hablamos de la escisión, en realidad, hablamos de una división defensiva del yo, que al comienzo plantea una falta de integración, luego es empleada con otros fines. Y se observan en realidad dos reacciones, podemos decir, contradictorias al conflicto. Hay una alternancia entre culpa, entre el sí mismo ideal, las tendencias reparatorias, por eso la división de los objetos externos es totalmente buenos y completamente malos, pero también se observan conceptos contradictorios del sí mismo, aumentos de la ansiedad, cuando se señalan estos aspectos contradictorios de la autoimagen, aparecen generalmente en los sujetos cambios abruptos, repentinos. Tomemos un caso, ¿no? Tomemos un caso, por ejemplo, un hombre de 48 años, a ver, acá lo tenemos, que dice en la entrevista, está por supuesto fraccionada algunas partes, fui de terror, lo peor, con problemas sociales, soy un marginal, un anticomunista ascético, soy casero, disfruto mucho de mi familia, de mis hijas, en esta etapa de mi vida. Cocino muy bien para mis hijas, mis amigos, no me siento engañado, estoy seguro, pero no puedo organizar la vida, me siento desorganizado. Tengo terror de que no me quieran. Cuando vemos estos virajes, estas cuestiones que hacen a como estados distintos de afectividad, lo vamos a ver con otro ejemplo que en la lámina 7 en Roger aparece este concepto de como dos piedras con forma de animal esculpidas. Algo de piedra sin vida. Dejadas, solas, ellas tienen su mutua compañía. ¿Qué observamos acá? Observamos esa relación entre la idealización y la negación. Hay una contradicción entre las piedras inanimadas, la vida humana, la comunicación. En síntesis, se observan en realidad rasgos negativos, lógicas autísticas, una secuencia desordenada, expresiones a veces ligadas a temáticas agresivas o sexuales, que ponen de manifiesto esta defensa que acompaña justamente o que es acompañada por otras defensas, como por ejemplo la idealización primitiva. En la idealización primitiva, en realidad, vamos a ver cómo aumenta
La cualidad de bondad o maldad permite crear imágenes no realistas, poderosas, que son completamente buenas. Se lo trata al entrevistador como una figura ideal, omnipotente, endiosada, de quien el sujeto depende en forma no realista en realidad, ¿no? Y opera algo así como una estructura protectora. Miremos un caso en un cuestionario desiderativo, donde dice el sujeto en el animal que más le gustaría ser, una paloma, porque tiene un gran sentido de la orientación y capacidad de vuelo. Y en la primera negativa que no le gustaría ser como animal, es un caracol, porque es vulnerable y lento. ¿Qué observamos acá? Observamos esa gran disparidad entre lo que es ideal y lo que es peyorativizado. Otro ejemplo, en la lámina 2 de Roger, por ejemplo, donde dice una pareja mirándose mutuamente. La mujer se muestra de una forma virginal, como si dijera, aquí estoy, soy pura y virgen, como la Venus de Milo. Y se ríe cuando termina de decir este comentario, lo cual permite observar en un grado de análisis esta idealización de la virginidad escindida de la actitud sexual, ¿no?, del hombre. La proyección es el mecanismo más arcaico, en el sentido de tragar, en el sentido de escupir, lo que decíamos hoy, estructurante, que permite localizar afuera, en el otro. No hay una diferenciación. Lo placentero es del yo y lo no placentero está fuera del yo, ¿no? Es un mecanismo, justamente dijimos, estructurante. Ahora, cuando predomina en sí la proyección, observamos que hay un alto número de globales, por ejemplo, que indican altas ambiciones o fantasías grandiosas. Pueden ser organizados también de manera vaga, puede haber desconfianza expresada, por ejemplo, en detalles raros, con un aumento de los mismos en más de un 20%. Puede haber usos del espacio en blanco, como inversión fondo-figura, o énfasis en formas negativas, en movimientos humanos negativos, en bajas respuestas de color. La identificación proyectiva, en realidad, se caracteriza por proyectar en el otro un impulso no aceptado. Generalmente es agresivo, pero al mismo tiempo sigue experimentándose. Por ejemplo, estoy enojada y proyecto mi rabia en el otro, como si el otro estuviera enojado. Pero eso no me tranquiliza y sigo enojada como consecuencia de la rabia del otro del que debo defenderme. ¿Sí? Es decir, estoy enojada, pero a su vez tengo miedo. El objetivo, ¿cuál sería? Controlar el objeto. Vamos a tomar un caso de el test de relaciones objetales en la lámina A2, donde dice un sujeto, hay dos personas, una madre y una hija, conversando. La hija quiere irse de la casa. La madre está tratando de detenerla y no tiene éxito. Entonces la madre asesina a la hija. Sácate. Así expresa en esa respuesta. ¿Por qué se quiere ir la hija?, se le pregunta. Porque está enferma y cansada de su madre. La madre no la comprende, igual que a mí, ¿no? O sea, hace una referencia personal, pero además está acompañada por una crudeza justamente en la conducta de homicidio. ¿Sí? Cuando hablamos de negación de bajo nivel, en realidad, en la negación de bajo nivel podemos pensar que hay aspectos de la realidad que son negados, como si no existieran más. No hay dolor,
no hay anticipación del dolor, no hay peligro y ello permite, ¿qué cosa? Alejarse de la realidad. Es justamente esta defensa completada y confirmada por la transformación en lo contrario de hechos dolorosos en la fantasía. Y aparece antes que el yo y que el super yo estén formados completamente. ¿Por qué? Porque va a reforzar la escisión. La negación patológica en realidad es característica de la hipomanía por un lado y del polianismo por el otro. Cuando hablamos de la hipomanía, hablamos de la regresión a lo mágico, a lo arcaico, a lo narcisista, donde se busca una gratificación oral. Por ejemplo, si desde el lado de lo negado hay imágenes de culpa, van a aparecer diablos, fuegos. Si hay imágenes agresivas y irruptivas, van a aparecer bordes, nubes tormentosas. Si hay imágenes de protección, cosas rotas, vacías, desde lo negado. Desde las negaciones van a aparecer imágenes de inocencia, como catedrales, demonios, ovejas, hadas inclusive, o imágenes benignas, suaves, flores hermosas, nubes suaves también, digamos, o imágenes de alegría, como por ejemplo de esperanza, de ilusiones, de juegos. El polianismo implica rasgos de carácter rígidos, duraderos y extendidos. Son como constantes esfuerzos para lograr una percepción selectiva que minimiza en realidad aquellos aspectos en la fantasía negativos, los invierte en agradables, lindos, sinceros, que van a embellecer las respuestas, flores, amaneceres, buenas personas, ¿no? O sea, la negación lo que está asegurando es que no hay peligro. Y en realidad hay un uso mágico del color, ¿no? Como por ejemplo un demonio, el rojo es un buen color, un desplazamiento del contenido a las formas, por ejemplo, son muy buenas brujas, un sobreénfasis en respuestas perturbadoras, ¿no? Por ejemplo, el pichón de elefante y dice que es una cosa linda para encontrar, pero es algo que es siniestro, ¿no? O sea, cómo combina respuestas y cómo alterna respuestas positivas y negativas. En realidad, lo que vemos es que la actitud en frente a las pruebas pasa del interés y el placer a una intensa ansiedad y autorreproche, inclusive a veces hasta podemos decir llanto. Puede, por supuesto, prevalecer la euforia, las bromas, las autorreferencias, las descargas de palabras, ¿no? Que pueden justamente representar una negación intensa de una necesidad oral de recibir, ¿no? Puede haber también globales, detalles raros, detalles de borde, altos contenidos en espacio en blanco, eh, puede haber uso arbitrario y forzado del forma-color, puede haber también usos de forma-color simbólico o el énfasis en lo negro y en lo blanco, como digamos dando connotación de culpa, de inocencia. Puede haber un bajo contenido animal, uso del simbolismo. Cuando hablamos del éxito de la negación, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta el contexto y el contenido, porque la inestabilidad en realidad va a estar dada por respuestas que van de un lado al otro, del paraíso al infierno, del oscuro a la luz. Justamente cuando hablamos de la devaluación y la omnipotencia, que derivan y que ratifican la escisión,
reflejan en sí un sí mismo grandioso, inflado, ¿no? Que está en relación con representaciones de otros, eh, con imágenes desagradables, degradantes. Generalmente las personalidades narcisistas presentan este tipo de defensas que se evidencian en la descripción del sujeto hacia los demás significativos y en sus interacciones con ellos, ¿sí? Que en realidad lo vamos a observar esto también en las descripciones que van haciendo en la entrevista y en las conductas que van desplegando en la entrevista. El mismo Kember advierte que un paciente generalmente se presenta en su mejor forma a una situación nueva y que cuando esto no es así, en realidad puede indicar una grave patología del carácter. Si nosotros vamos a uno de los casos que tenemos en los trabajos articuladores, como es el caso de Araceli en la esquizofrenia, vamos a observar cómo en el cuestionario desirativo Araceli pasa de elegir un Dios porque hace todo bien a un diablo porque hace todo mal. En realidad, cuando hablamos en términos generales ya del éxito o el fracaso defensivo, Schaeffer toma el concepto de Erikson, que es muy importante, de identidad del yo, y va a referir aspectos que son centrales: el autoconcepto, el rol social, porque van a formar el núcleo alrededor del cual el sujeto, con el apoyo y, digamos, el contexto de su cultura, va a intentar integrar tendencias, defensas, capacidades, diferencias, valores, intereses, etcétera, etcétera. Lo que es óptimo para un líder no lo es para un seguidor. Este autor, en realidad, lo que menciona, que es muy importante y que creo que les va a servir mucho a ustedes para poder entender el desempeño, que si bien lo tomamos en Roger, tomando a Schaeffer, sirve para todo el proceso psicodiagnóstico, tiene que ver con el poder evaluar el éxito y el fracaso defensivo. ¿Y qué dice Schaeffer? En realidad menciona el tono emocional, que puede ser relajado, calmo, que si las defensas son inefectivas habrá una extrema sumisión, habrá respuestas con risas forzadas, lágrimas inclusive, o hasta bromas inadecuadas. También dice la importancia del énfasis en la forma articulada, es decir, un F% bajo lo que va a indicar es una mayor o menor capacidad o fracaso en captar las situaciones problemáticas planteadas justamente en las 10 láminas, ¿no? Recuerden que nosotros, cada una de las láminas de Roger plantea una situación a resolver. Cuanto mayor sean las respuestas del tipo sangre, explosión, agua, más severa será la debilidad y la destrucción de esas funciones yoicas para poder controlar los impulsos. Cuando hablamos de la integración de lo cual y cuantitativo, esto es muy importante para nosotros en Roger. Siempre decimos que un cómputo aisladamente no lo podemos entender, que tenemos que hacer una apreciación cualitativa respecto de ese cómputo. Y es importante entender que, por ejemplo, una F más por ciento alto puede deberse a un protocolo en realidad limitado con muchas populares y no necesariamente está aludiendo a una riqueza en el pensamiento. Entonces es muy importante poder siempre relacionar lo cuantitativo con lo cualitativo. Si hablamos de la integración, de las clasificaciones, de las imágenes y de las actitudes, sabemos que la pobre integración siempre va a remitir a un fracaso de la adaptación, ¿no? Por ejemplo, una respuesta que podría decir un niño con un revólver, ¿no?
implica un gran componente de agresión. Respecto de la moderación temática y del equilibrio, hablamos de un conjunto de imágenes como por ejemplo dientes, bocas inflamadas, que implican un debilitamiento defensivo y adaptativo, ¿no? Eh, si hablamos de los desórdenes formales del pensamiento, ¿sí? Acá sabemos que los fenómenos especiales hablan por un lado de desórdenes graves del pensamiento, como pueden ser la contaminada, la lógica autista, la autorreferencia, o lo que puede ser, por ejemplo, un bloqueo, un desvío patológicamente regresivo del funcionamiento, o desórdenes que tienen que ver con cuestiones que hablan de la modalidad de abordaje o de procesamiento que hace el sujeto y no necesariamente habla de trastornos graves del pensamiento, como por ejemplo las respuestas de reflejo o las respuestas par o los comentarios autorreferenciales. Las defensas son realmente un criterio en el cual siempre nos va a remitir a la posibilidad en que el yo elige de acuerdo a su consistencia, a su fortaleza, a su madurez, la herramienta indicada en el momento preciso. Aquí también el concepto de rigidez implica utilizar siempre la misma herramienta, aunque no me dé resultado. ¿Y eso qué significa? Que no está operando el yo eficazmente. Entonces, hay mucho por informarse, hay mucho para poder integrar en el concepto de defensas. Acuérdense que es la articulación entre el impulso, la defensa, la fortaleza yoica, el grado de adaptabilidad, que nos plantea todo un desafío a ser resuelto en un material en el cual tenemos que poder dar cuenta de ello. Bueno, creo que por hoy es suficiente, creo que hay mucho para analizar sobre las defensas, así que les digo hasta la próxima y nos seguimos encontrando en estos espacios. Adiós.